Juan 2. Las bodas de Caná. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Nota: la ciudad de Caná de Galilea estaba ubicada a más de 12 kilómetros al noreste de Nazaret. De acuerdo con Juan 21:2, Natanael había nacido en esa ciudad. Versículo 2. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Nota: el término mujer no sugiere una falta de respeto o afecto. Se usaba para dirigirse a gente de rango. Algunos piensan que María deseaba que Jesús aprovechara esta ocasión para presentarse públicamente como el Mesías. Sin embargo, no es necesario suponer que ella quiso que Jesús le ayudara a conseguir vino por medios normales, teniendo en cuenta que, según muchos, probablemente se trataba de la boda de algún pariente. Versículo 5. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Nota: como una señal, el milagro no se proponía llamar la atención sobre sí mismo. La intención era demostrar el poder y la gloria de Jesús. Todos los milagros relatados por Juan dan testimonio de la divinidad de Cristo. Riqueza literaria: gloria. Compare doxología, paradoja, heterodoxia y ortodoxia. Originalmente una opinión o concepto al cual uno está asido. Así, la palabra denota reputación, fama y la estima que se le da a una persona. La palabra evolucionó hasta llegar a significar honor o gloria, que se dispensa a pueblos, naciones e individuos. En el Nuevo Testamento designa el esplendor, el brillo y la majestad centrados en Jesús. Aquí es la perfección majestuosa y absoluta que reside en Cristo y se evidencia en los milagros que realizó. Versículo 12. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Jesús purifica el templo. Versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consome. Nota: este acontecimiento tuvo lugar en el sitio más sagrado de Israel y en el momento más solemne del año, cuando los peregrinos se agolpaban en Jerusalén para celebrar las fiestas. Los evangelios sinópticos incluyen un segundo relato sobre la limpieza del templo al finalizar el ministerio de Jesús, interpretado a la luz del Salmo 69:9. El incidente refuerza la convicción de los discípulos que Jesús era realmente el Mesías. Véase la nota Mateo 21:12. Versículo 18. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Nota: Herodes el Grande inició una importante reparación y embellecimiento del templo en el año 20 a.C.,
así que el relato puede ubicarse en el año 26 después de Cristo. Versículo 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús conoce a todos los hombres. Versículo 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Nota, muchos creyeron en su nombre. Como el nombre representa a la persona, no existe diferencia cualitativa entre esta expresión y creer en él. 3:16. Versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Nota final. El conocimiento de la naturaleza humana que poseía Jesús pone de manifiesto la superficialidad con que algunos creen en él, debido a sus milagros. Autor. Desde muy temprano en la historia de la Iglesia, el cuarto evangelio se atribuye a Juan, el discípulo amado, quien perteneció al círculo íntimo de los seguidores de Jesús. De acuerdo con varios autores cristianos del siglo II, Juan se mudó a Éfeso probablemente durante la Primera Guerra Judía en los años 66 al 70 después de Cristo, donde continuó su ministerio. Por ejemplo, Ireneo, obispo de León, en la segunda mitad del siglo II, declaró que Juan, el discípulo del Señor, quien también descansó sobre su pecho, publicó un evangelio durante su residencia en Éfeso, en Asia. Algunos especialistas sugieren que Juan 19:35 y 21:24 pueden indicar la existencia de otro autor que reunió con mucha fidelidad los relatos y testimonios del apóstol. Sin embargo, el grueso de la evidencia, tanto externa como interna, apoya la tesis de Juan el apóstol como el autor de este evangelio.